Hola, ¿qué tal amigos? Soy Adrián Rueda para el Influyente TV y en esta ocasión les quiero presentar al líder de una de las corrientes o tribus más jóvenes del PRD, de Vanguardia Progresista. Él es Eduardo Venadero. Eduardo, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Adrián. Un placer estar con todos ustedes. No, hombre, gracias. Oye, a ver, ¿por qué no empezamos para que tú nos expliques, ya que eres el fundador, por qué nació Vanguardia Progresista o para qué nació? Pues mira, en realidad el tema de esta expresión política nace, y te lo voy a decir así muy claro, no necesariamente porque haya sido un objetivo en común de los compañeros que formamos parte de un equipo, sino por la propia necesidad de participar dentro del Partido de la Revolución Democrática. Los estatutos del PRD marcan que para poder ser parte de espacios de decisión y de discusión, tendrías que ser integrante de una expresión política nacional. Nosotros en ese entonces éramos parte del equipo del jefe de gobierno Marcelo Ebrard y bueno, en función de esta situación, un servidor habló con los compañeros, tanto con Marcelo como con Héctor Serrano, con Pepe Ávila, la necesidad de construir una expresión política. Y bueno, esta expresión política nos ponemos de acuerdo, decidimos hacerla, una parte del equipo de un servidor nos ponemos a trabajar los estatutos, después invitamos compañeros del interior del país a que discutieran con nosotros los estatutos, y ya que tuvimos un primer borrador, por así decirlo, con un primer nombre, lo cruzamos con Marcelo y también lo cruzamos con Manuel Camacho Solís, que en paz descanse, y ahí finalmente logramos concluir la revisión de estos documentos básicos de la expresión. Asimismo el nombre, pasamos a la siguiente etapa de registro y lo hacemos justamente porque nosotros encontrábamos ya una crisis severa al interior del partido en cuanto a la división de las expresiones y la exclusión de participación de muchas personas, de muchos individuos y de muchas organizaciones. Lo que nosotros planteamos con la creación de esta expresión política es la posibilidad de encontrar un punto de comunión, un encuentro donde se pudiera desatar la participación social, ciudadana. Nosotros, por ser gobierno, teníamos mucha relación y también por nuestra historia con muchas organizaciones sociales que no necesariamente estaban participando dentro de alguna expresión y eso las excluía de la participación del partido. Oye, pero a ver, antes de Vanguardia, había el movimiento progresista, no sé cómo se llamaba la expresión de Marcelo, antes que ustedes, ¿no era lo mismo? No, bueno, en realidad ese fue hay dos momentos, uno es liderado o más bien promovido por Alejandro Rojas Díaz Durán y otro por un servidor que no son precisamente expresiones, sino son tal vez como identidades para poder finalmente aglutinar compañeras, compañeros, equipos, etcétera. Nosotros, me acuerdo mucho porque yo ahí lo hablé con José Ángel Ávila y le decía, salgamos con un nombre que se llame Movimiento de Equidad por la Ciudad, y que era pues, precisamente las iniciales de Marcelo Ebrard Casaubon. Y así salimos porque además nos decían en el PRD los MEX por Marcelo. Pero bueno, entonces no es lo mismo que digas, sí, soy Marcelo Ebrard Casaubon, pues obviamente no es ridículo. En el partido, en la política y a lo mejor tal vez en la izquierda, ese es el origen del PRD. Antes eran los chuchos, los amalios, ¿no? O sea, no había, era en función de la persona quien lideraba el tema. Pero entonces yo, bueno, dije, bueno, sí quedaría Movimiento de Equidad por la Ciudad y así salimos a una primera ronda de asambleas en la ciudad, como esta organización como tal. Pero ya para la expresión sí adoptamos el nombre de Vanguardia Progresista y fue prácticamente a finales del sexenio estamos hablando 2010-2011, que es donde competimos. Oye, qué curioso que, como dices, Marcelo fue el impulsor de Vanguardia Progresista
Y al final se le voltearon o la corriente o cambiaron las cosas, porque ya Marcelo quedó fuera y esa corriente acompañó a Miguel Ángel Mancera. Mira, más allá de esta parte de que se voltearon o no, yo reconozco evidentemente cómo con Marcelo hay esta, primero, decisión de participar dentro del partido, y también reconozco que evidentemente siempre hubo un acompañamiento en función de que se pudiera crecer, que pudiera crecer este equipo político. Tanto así como él agarrar la expresión y encabezarla y decir esta es mi expresión, no, y también pudiese ser entendible porque él era jefe de gobierno. En este equipo lo que yo he aprendido, y evidentemente de ellos y también durante el siguiente periodo, es que hemos sido o hemos intentado ser lo más imparciales que se haya podido. O sea, finalmente algunos ya éramos funcionarios, otros todavía no, pero siempre tener esta carga del gobierno implicaba primero una percepción y después seguramente si lo hacías una consecuencia. No, nosotros no creíamos que ese tendría que ser el fin de la utilización del gobierno, sino para otro tipo de fines o para otro tipo de cosas, o por lo menos esa es mi opinión en lo personal. No hubo una traición como tal, en realidad creo que sí, efectivamente hay un distanciamiento, las agendas no necesariamente en ese momento pareciera ser que estaban empatadas o que podían seguir empatadas. Marcelo entra en un proceso más bien de carácter personal, el equipo queda sí de alguna manera disperso, ¿no? No todos en la misma ruta ni en la misma lógica, y bueno, pues al final del día está tan claro quién se ha encargado o fue el encargado de impulsar la creación de este espacio, ¿no? Que pues efectivamente nosotros somos los que seguimos enarbolando el nombre de Vanguardia Progresista. Otros compañeros que eran parte del gobierno y del equipo de Marcelo, pues evidentemente prefirieron migrar o chapulinear por varias partes. Oye, a ver, cuéntame algo. Tú eres el promotor, el fundador de esta corriente, y aunque todo el mundo se la achaca a Héctor Serrano, al menos él es el que públicamente o políticamente, él es el que la ha aprovechado como líder de Vanguardia. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cómo está eso? Mira, evidentemente este esfuerzo, insisto, no va ni iba en la lógica de empoderar a una sola persona, sino más bien en el tema de poder ser una bisagra entre la sociedad y la militancia con el partido. En algunos casos creo que lo hemos logrado, en otros tal vez ha sido más complejo. Evidentemente la relación de equipo que hay entre Héctor Serrano y yo pues es notoria, pues, o sea, jamás la hemos ocultado, y además, bueno, pues hicimos equipo desde antes de que llegara Marcelo Ebrard a la jefatura de gobierno. Pues es decir, éramos un equipo, insisto, que veníamos caminando desde hace mucho, donde habían otras personas, por ejemplo, pues ahí finalmente, si incluso con los nombres de la corriente y con los documentos tuvo que ver hasta Manuel Camacho Solís, pues, o sea, habla de un equipo que venía desde esa administración. ¿Quién queda? ¿Quién finalmente sigue haciendo equipo? ¿Quién no se desaparece, no declina, no claudica o no finalmente cambia su actividad, por así decirlo? Pues en este caso Héctor y yo, y además de alguna manera pues somos los que nos metemos más en la vida orgánica del partido. Ahora, pues está muy claro que quien ha coordinado los esfuerzos de la expresión a nivel nacional pues ha sido un servidor que ha estado yendo a los estados a generar esta construcción. Sin embargo, evidentemente las decisiones que se han tomado en Vanguardia no son decisiones que las toma nada más Eduardo Venadero o nada más Héctor Serrano, o sea, son decisiones que por lo general siempre tratamos de hacerlas de común acuerdo. Y Héctor,
aunque, y sí es cierto que se le achaca el tema de la expresión, también Héctor creo que ha jugado un papel más bien de punto de encuentro de varios equipos políticos, o sea, es decir, en la ciudad no solamente existía Vanguardia Progresista, estaban otras expresiones que de alguna manera el perfil de Héctor o la operatividad de Héctor les permitía a todos los equipos sentarse a la misma mesa. Sería muy difícil, o incluso te lo dejo así, hubiera sido más fácil para esta expresión crecer de manera mucho más puntual si efectivamente Héctor se hubiera se hubiera puesto la camiseta de coordinador nacional, porque entonces todos estos equipos o estos personajes que giran alrededor del partido o al interior del partido, pues hoy tendrían que ser parte de esta expresión. Y esas cosas no sucedieron. Entonces, tiene que ver, creo que más bien con la relación. Evidentemente Héctor no es de ninguna otra expresión política. Sí, hay una afinidad con este equipo político, hay una afinidad con esta expresión política, pero creo que él ha ido mucho más allá de una expresión. Oye, ¿por qué decidieron arropar o integrar o entregarse, eso lo digo yo, entregarse a Miguel Ángel Mancera? Porque incluso la expresión la identifican con Miguel Ángel Mancera. Mira, tiene que ver con algo que a lo mejor o lamentablemente se ha perdido en la vida cotidiana y evidentemente en la política se hace de manera más puntual. Y tiene que ver con esta forma también de ser y de vivir, que es la lealtad. Nosotros transitamos de un gobierno a otro siendo leales a la defensa del gobierno de esta ciudad, a sus políticas públicas y evidentemente a su transformación, que tiene que ver incluso con la necesidad de entrar en un proceso o en una prácticamente en una revolución administrativa. Y en ese sentido, cuando el candidato a jefe de gobierno es Mancera, pues evidentemente quien arropa a Mancera somos nosotros como el equipo del gobierno, esta expresión política, que finalmente estábamos pues con el jefe de gobierno en ese momento, Marcelo Ebrard. Y pues no hacemos otra cosa más que seguir esa línea institucional de lealtad, ¿no? Y de poder construir o de seguir construyendo un gobierno mucho más progresista. En esta expresión, no necesariamente, y no lo digo para justificar la decisión de Miguel Ángel Mancera, pero en esta expresión no necesariamente tienes que ser del PRD o tienes que ser de un partido político. Eso también lo planteamos en nuestros documentos y fue parte de nuestra discusión, porque lo que nosotros queríamos o lo que nosotros queremos es que el PRD se abra, pero no que se abra en momentos de coyuntura o de oportunismo político o electoral, sino en una lógica de poder construir una nueva identidad y por supuesto que las organizaciones políticas tendrán necesariamente que abonarle a los gobiernos para facilitar, en todo caso, las transformaciones que sean necesarias en beneficio del pueblo. Ese es lo que nosotros discutimos y ese es el origen del espíritu de la expresión. Por eso es que lo arropamos, pues porque finalmente la línea era ser parte éramos el equipo del gobierno de la ciudad, pues. Oye, y no se arrepienten, allá a toro pasado, ¿qué tanta culpa tiene Miguel Ángel Mancera y su expresión por el frente que hicieron, que fue muy importante para que el partido fuera con el PAN, con el Movimiento Ciudadano? ¿No se arrepienten de haberlo arropado porque les cargan, a Miguel Ángel Mancera le cargan buena parte de la derrota del PRD? Mira, yo creo que es como cuando decían, el PRD perdió por culpa de René Bejarano. Y yo decía, bueno, si René Bejarano es tan poderoso como para hacer que pierda un partido, pues seguramente lo siguiente es encumbrar nuevamente el caudillismo o el culto a la personalidad en su máxima expresión por encima de los partidos políticos. Al revés es igual.
O sea, yo creo que no se puede objetivamente responsabilizar a una persona de la derrota de un partido político que tenía 20 años gobernando esta ciudad, que tiene una historia de 29 años Pero en déjate, este país. interrumpo ya que hablas de del caudillismo. Ganaron cuando tenían un caudillo, Cuauhtémoc Cárdenas y luego Andrés Manuel López Obrador. Se quedan sin caudillo y adiós partido, ¿eh? Pero Nadie más tomó ese lugar, ni Mancera ni nadie. Y te voy a decir una cosa, por ejemplo, nosotros, bueno, yo estoy convencido que la ruta no es el empoderamiento del caudillismo. Yo estoy convencido que además, por supuesto, ganamos la ciudad encabezando la candidatura del ingeniero Cárdenas, pero con una euforia social importante. Yo más bien creo que aquí el problema, más allá de una persona, es hacia dónde se mueve las masas, que son las que finalmente deciden quién llega y quién deja de llegar. Y ahorita que dices de vanguardia, de lo que eran sus estatutos o sus documentos, era abrirlo a la sociedad, que yo no vi a nadie de la sociedad civil entrando a vanguardia. Ahorita eso es lo que tendrían que hacer ya como partido para resucitar, si es que van a resucitar. No, por ejemplo, a ver, yo ahí sí creo que ahí falta un poco de, tal vez, de información y de precisión en las cosas. Si me permites, Adrián, decirte que cuando nosotros planteamos el tema de abrir al partido, o sea, nosotros ser la bisagra para que el partido se abriera, no importaba si las filas de vanguardia se engrosaban o no, sino más bien que el partido efectivamente se convertía en un instrumento de la sociedad. Y te pongo un ejemplo por qué sí cumplimos. En el caso del constituyente, nosotros somos el equipo que prácticamente negocia y convence a las otras expresiones políticas para que aumente el porcentaje de candidatos ciudadanos o externos para la elección del constituyente. Y así lo votamos, se gana, y es que entonces, si tú recuerdas la planilla que compite por el PRD para el constituyente, pues los primeros, si no mal recuerdo, 6, 7 lugares son puros externos, y perdón, hasta periodistas había. Había periodistas, sí. Gente de la sociedad civil, gente de la cultura, y bueno, o sea, finalmente eso sí no nos lo pueden negar, eso sí no nos lo pueden negar. A partir de nuestra injerencia en las decisiones de dirección, el PRD tiene una apertura hacia la ciudadanía y hacia los círculos sociales. Que no se haya podido capitalizar tampoco puede ser responsabilidad de solo equipo. Sin embargo, también no nos hacemos a un lado. Claro que por supuesto que alguna parte de esa responsabilidad seguramente es nuestra, pero también en lo positivo. Y hoy incluso en esta elección, ¿quién iba en el número 1 de la lista de pluri por mayoría en la Ciudad de México? De aquí, pues Víctor Hugo Lobo, ¿no? Álvarez y Casa. Ah, todo es para el Senado. Para el Senado. O sea, Para el Senado. Que los abandonó, por cierto, ¿no? Pero por ejemplo, la apuesta se hace. Sí. Ya si del otro lado mala apuesta, hombre. No hay reciprocidad. Pero mira, no nos ha pasado nada más a nosotros. Lo que pasa es que también es cierto que ser el partido hegemónico durante mucho tiempo obliga a que los reflectores se vayan de este lado en todos los sentidos. Si hiciéramos cuál de las bancadas de todos los partidos en el constituyente fue más productiva, te apuesto lo que quieras a que fue la del PRD. ¿Y cuál fue la menos productiva? Habrá que investigarlo seguramente. Tú no lo dices, pero Morena, ¿cómo fue aquí en la asamblea que está por terminar? Oye, a ver, ¿qué opinas que de los 3 congresos más importantes, digámoslo así, Senado, Cámara de Diputados y Congreso local, 2 de sus 3 coordinadores no sean del PRD? Miguel Ángel Mancera no es del PRD, y Gaviño tampoco es del PRD. ¿Por qué? ¿Qué no tienen o por qué se los dan? No, mira, yo creo que en el tema del Senado, la verdad, entiendo yo que tiene que ver también con un reconocimiento, así como hay una crítica hacia el ex jefe de gobierno por sus políticas públicas, etcétera, o incluso por su falta de definición partidista o partidaria.
También es cierto que habrá compañeros y equipos que le reconozcan el por lo menos no haber hecho lo que hizo Álvarez y Casa. Porque lo pudo haber hecho. A ver, ¿qué le reconoces? Lo pudo haber hecho. No, a ver, tú. Él se pudo haber declarado independiente. No. Quienes al final del día lo aprueban pues son los senadores. Él quiso ser independiente, lo dijo muchas veces Sí. como candidato presidencial y además renegó del PRD siempre. ¿Lo premian de qué? ¿O por qué? ¿Por la derrota? Creo que, mira, a ver, yo creo que ahí, insisto, primero tiene que ver con un asunto del espacio que se juega en ese momento. La fracción parlamentaria del Senado hoy, tú lo sabes, es demasiado pequeña. Creo que tiene que ver con un asunto de pesos y contrapesos. Hay una valoración interna de los propios senadores, donde seguramente su valoración es tratar de ir con el perfil más fortalecido, el que venga a una posición más fuerte. Quien viene a una posición más fuerte en ese momento pues es él, que deja de ser jefe de gobierno. Me refiero en ese estatus, porque políticamente juegan todos. Yo difiero de ti porque era la posición más ingredientes. más desgastada. Incluso por el propio PRD lo culpan de la derrota. Yo como ciudadano, Sí, no claro. como político, lo premian con la Para- posición más importante en el es Senado. cierto. Está Juan Cepeda, que Es Juan cierto. Cepeda se la rifó con el Hay una, es cierto, también te digo, o sea, tú me preguntas qué pasa, yo te digo, pero también te puedo decir que evidentemente yo no soy una persona sorda, ni tampoco soy una persona ciega. O sea, y me refiero no físicamente, sino en términos políticos, que claro que hay una percepción de que Mancera falla, claro que hay una percepción de que este gobierno le queda de ver a su sociedad, no en el extremo de la utilización política como lo hacen los otros partidos o el otro partido, pero sí evidentemente creo que a este gobierno lo que le faltó fue poder comunicar. Creo que hubo decisiones que faltó exponer por qué y para qué. Evidentemente yo no creo que haya personas que se dediquen a justamente hacerle daño al prójimo o a los demás, o sea, así como por... Y evidentemente ese es el caso de Miguel Ángel. Yo no creo que Miguel Ángel Mancera haya tomado ninguna decisión para dañar al vecino de la colonia Álamos o al vecino de la colonia, o sea, tan así en específico, ¿no? Sin embargo, creo que faltó publicitar, faltó generar información, faltó generar comunicación entre la sociedad y el gobierno para hacer estas tomas de decisiones. Yo no creo que no se necesitaran, pero creo que también no fueron integrales y no se complementaron. Pero también quiero decir algo, no todas las decisiones son responsabilidad del jefe de gobierno en turno. Para eso existen secretarías, y las secretarías no son empleados del jefe de gobierno. Es un gabinete donde finalmente están obligados a, en base a su experiencia, generarle una aportación al jefe de gobierno que le permita en todo caso tomar la mejor decisión o hacerle una orientación de las cosas. Creo que ahí, en ese nivel, es donde hay muchas más fallas y muchos más errores, pero lamentablemente la cara visible siempre es porque si le fallan, él tenía la facultad de correrlos, de cortarlos y de poner no lo otra hizo. cosa que no hizo. No Entonces hizo. es su responsabilidad. Ahí sí puede ser. Oye, a ver, déjame preguntarte otra cosa. ¿Por qué decidió el PRD? Ya me dices que Vanguardia es más, digamos, pro gobierno, por lo que dices, por donde salieron. ¿Por qué a Miguel Ángel Mancera, sin ser periodista, le dieron el partido, la Asamblea Legislativa con Manuel Granados, el partido en la Ciudad de México con Raúl Flores? ¿Por qué le dieron todo lo que no había pasado ni con Cuauhtémoc, ni con Andrés Manuel, ni con Marcelo? No se lo dieron. Mancera lo tuvo todo. ¿Por qué se lo dieron? Y vuelvo a preguntar, ¿y por qué lo premian? ¿Cuál es la gracia si les falló? Le dieron todo y los llevó. Mira, al sótano. Yo creo que ahí es un asunto de tiempos. Había un esfuerzo de competencia interna desde ya unos años antes para poder
disputar las direcciones del partido. No solamente por nosotros, sino por otros equipos también. En ese momento, a quien había que derrotar era a René Bejarano. Y a nivel nacional, pues a los Chuchos, Nueva Izquierda. Y había esfuerzos de otros equipos, del Foro Nuevo Sol, de ADN, etcétera, ¿no? Se da esta, pero no es porque se le entrega a Mancera. En realidad se había dado un trabajo donde se juntaba, porque tú recuerdas que se nos empataban nuestras elecciones internas con los procesos constitucionales, que eso siempre había sido una debacle para el PRD. Bueno, se nos empata, entra Mancera al jefe de gobierno e inmediatamente es el consejo para elegir presidente en la Ciudad de México. Pero ese consejo ya venía preparado antes de esa elección. Incluso había habido algunos intentos de hacerlo con anticipación o con antelación. Es decir, hay una consecuencia de tiempos donde le toca a él, pero no necesariamente ni es responsabilidad, ni es impulsado por él, y tampoco es una ofrenda de parte de nosotros como equipo político hacia él como jefe de gobierno. A ver, déjame ver si te entendí, porque a lo mejor no te entendí. Se forma y ustedes se agrupan en torno a Mancera para frenar un poco, y si no es frenar alguna otra calificativo, a René Bejarano y a los Chuchos que tenían el poder de mucho tiempo. ¿Es correcto? No. Es que yo había entendido No, eso. a ver, es que mira, yo te digo, nosotros al interior del partido, evidentemente, tenemos, como todos los partidos, una competencia, ¿no? A partir de las propuestas y las formas de pensar. Y la única manera de plasmarlas es, evidentemente, generándote condiciones, ya sea de mayoría al presidir o siendo una fuerza con un número importante de integrantes en las mesas de decisiones. Esto nosotros lo veníamos trabajando desde hace ya mucho tiempo, prácticamente pues desde que nos conformamos como expresión. El resultado de ese esfuerzo y de ese trabajo constante en los territorios, en los estados, en la Ciudad de México, con los consejeros, porque al final del día lo que votan son consejeros del partido, ¿no? Se dio justamente en la fecha en la que Mancera entra al gobierno de la ciudad. No es que, o sea, vaya... Coincidió, pues. Exacto, y lo digo así muy claro, es una coincidencia. O sea, no era un tema que estuviese previsto en el asunto de decir, bueno, a ver, calculemos cuándo entra Mancera. No, porque además te quiero decir otra cosa, para que eso me se entienda. Finalmente, en ese momento, el equipo era mucho más robusto. O sea, Marcelo era parte del equipo, Mancera era parte del equipo, y había, pues, o sea, todo, y más que Mancera era parte del equipo, pues era la propuesta, que no necesariamente, también te quiero decir, Adrián, Mancera fue propuesta nada más del gobierno de la ciudad, ¿eh? De hecho, bueno, tú sabes que hubo una disputa por la candidatura a jefe de gobierno en ese entonces, y quien había competido era Mario Delgado, Alejandra Barrales y el propio Mancera. Mancera, creo que sin lugar a dudas gana, porque evidentemente gana, porque logra llegar con un acompañamiento mayor. Y ahí a Mancera quien lo apoyaba, pues era René, el propio Andrés, etcétera, un círculo. Andrés, cuando entró Mancera, sus discursos eran, creo que sin duda será el mejor gobierno de la Ciudad de México. Entonces había jugar béisbol, ¿no? Exacto, o sea, tenía un respaldo mucho más amplio que el de nosotros como equipo. Ok, se puede entender. ¿Por qué ahorita siguen dos manceristas gobernando el PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, y en Nacional, Manuel Granados? Son Mancera. Porque que esa parte, por ejemplo, también ya es una definición de evidentemente Granados es Mancera. Yo creo que Raúl es una definición que fue tomando paulatinamente con el tiempo, porque evidentemente quien conoce el origen de Raúl pues no es el origen de Miguel Ángel Mancera, ¿no? O no es a partir de Miguel Ángel Mancera,
él ha decidido ser Mancera, y está bien. Creo que el asunto no tiene que ver con ellos en lo particular, sino es un tema de tiempos del propio partido. Lamentablemente, a partir de malas decisiones, tomadas evidentemente por, pues precisamente, bueno, Granados tiene muy poco tiempo, por los anteriores presidentes, en el caso de la ciudad, seguramente por el propio Raúl, de no querer impulsar la renovación del partido, pues hoy estamos entrampados en un empantamiento de tiempos. Pero sin lugar a dudas, eso ya no va a poder transitar mucho más tiempos, es decir, la renovación de las dirigencias prácticamente tendrá que ser sí o sí, y estaremos pues nosotros como equipo, ahí sí para que veas, como equipo estamos impulsando una ruta donde nos lleve a un proceso electoral interno con todo lo que se requiere para que sea un proceso exitoso, y exitoso no quiere decir que no haya ni heridos ni lesionados, ¿no? No van a faltar las costumbres, ¿no? Pero bueno, ninguna competencia. ¿Para cuándo va a ser? Nosotros estamos planteando para marzo del año que entra. Ah, para el año que entra. Oye, por mi parte, ya para no prolongarnos tanto, el PRD que está ahorita en la lona, ¿tiene remedio? ¿Van a hacer algo? ¿Y quién lo va a hacer? Yo creo que todo aquel espacio que tenga ganas, actitud, convicción de reinventarse, de renovarse, de verdad cumplir con servir, con informar, tiene posibilidades de revitalizarse. Hoy el escenario es, sí, claro, por supuesto, aplastante, ¿no? Pero bueno, creo que, si no me equivoco, tenemos por lo menos 2, 3 puntos más con los cuales vivió el PT y Movimiento Ciudadano en los últimos 10 años. No, bueno, pues qué alivio, ¿no? Oye, ¿tú tienes algún interés en presidir al PRD nacional o local? Nosotros estamos en la lógica de poder presidir el partido en la Ciudad de México. Creo que tenemos condiciones para ello. Hemos sido un equipo, y yo en lo personal, alguien que ha sido un facilitador al interior del partido. Yo me jacto de ser prácticamente amigo de todos los dirigentes, liderazgos, mujeres, hombres del PRD en la ciudad y de muchos en el país. Eso no quiere decir que a lo mejor necesariamente siempre coincidamos, pero por lo menos en mí siempre han encontrado una persona que habla de frente y que cumple con sus acuerdos. O sea, ¿tú crees que tendrías el consenso para lograrlo? Yo creo, pero además yo lo buscaré para que eso suceda. Invariablemente creo que no podemos ofrecer o querer vender algo que no somos lo suficientemente consistentes para tenerlo adentro. Y eso es certeza, confianza, credibilidad y lealtad. ¿Algo más que quieras decir, mi querido Lalo? Pues decir que a la militancia en específico del partido y a los simpatizantes, que estén pendientes de lo que venga por parte de todas las expresiones. Creo que todos los esfuerzos son válidos. Creo que es importante que se entienda que un partido que fue parte de la construcción de la posibilidad de tener un país más democrático como es el PRD no puede desaparecer de un plumazo, y porque no son siglas. El PRD son personas, son sueños, son esperanzas, son convicciones, por supuesto. Somos hombres y mujeres y también podemos cometer errores, pero cierto es que en 29 años hemos sido más asertivos que generarle una situación de deficiencia a este país o a esta ciudad. Y por último, un mensaje para el pueblo de México. Ya se entendió, la única manera de transformar las cosas es participando. No dejemos de hacerlo. La transformación no ha llegado. La transformación puede iniciar si solo sí hay un acompañamiento de
parte de este pueblo de México, de parte de las organizaciones, de parte de los partidos, hacia las propuestas en beneficio de este país por parte de los gobiernos federal y locales. No dejemos de participar, no nos callemos, nadie va a venir solo a hacer la chamba que se tiene que hacer entre todos. Nadie es Superman. De aquí de lo que se trata es de que este país se unifique en torno al beneficio en común. Devolvámonos en la solidaridad que nos caracteriza como mexicanos y que tengamos un México competitivo, respetuoso, democrático y, por supuesto, plural. ¿Nadie es Superman, te refieres, Andrés? Pues a quien se quiera poner el traje de Superman, que no necesariamente en este caso puede ser Andrés. Yo he escuchado a Andrés incluso tener que decir, bájenle, ¿no? Y bueno, pues se refiere a sus diputados, porque los demás, pues ya más bájenle no pueden estar. Muy bien, pues él es Lalo Venadero, líder de Vanguardia Progresista, corriente nacional del PRD, y en una de esas, pues lo veremos como presidente del partido aquí en la ciudad. De verdad, muchas gracias, Lalo. Sí, bueno, gracias, Adrián. Gracias.